Hola, hola, hola. Buenos días. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana y vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Hace 8 días tuvimos un estudio basado en un tópico, pero hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Me hubiera gustado que pusiéramos la fotico que me mandaste. Sí, la fotico me encanta. Esa hay que ponerla. Bueno. Ah, bien, ¿cuándo? Ah, ya funciona. Ok. Bueno, entonces vamos a Romanos 8. Queremos darle un saludito a nuestros hermanos que nos ven por internet. Sandra Sierra está conectada desde Hampton Bays, Estados Unidos. Qué lindo. Y chévere los que estamos aquí presencial, poder disfrutar de la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 8. Es súper especial poder estudiar juntos la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar viendo una sección más de este maravilloso capítulo, ¿sí? Algunos distinguen el capítulo 8 de Romanos como un capítulo, como el diamante de esa corona que si todo Romanos fuera la corona de la Biblia, Romanos capítulo 8 sería como ese diamante, como ese brillante allí, muy especial porque nos habla de principios maravillosos para nuestra vida. Hemos estado ya tocando algunos versículos. Antes de empezar, nos gustaría que cada una de las personas que está aquí tenga una Biblia en su mano, ¿sí? Levante su mano si no tiene una Biblia, por favor. Le hacemos llegar una. Eh, Queremos que puedan seguir con nosotros la lectura, porque una de las cosas que enseñamos es ser estudiantes de la palabra y no que podamos realmente ver que lo que enseñamos desde acá es lo que la Biblia dice y no lo que nosotros estamos inventándonos, ¿no? Entonces, si no tienes Biblia, no tienes ni una sola Biblia en tu casa, si tienes Biblia te invitamos a que la traigas al estudio bíblico, pero si no tienes Biblia, queremos regalarte esa Biblia que acabamos de pasarte en tus manos. Esa Biblia queremos que la hagas para ti, parte de tu estudio bíblico, que crezcas en el Señor. Ojo, si no tienes Biblia, lo importante, ¿saben qué es lo más lindo? Que nosotros todo lo dejamos al Señor, ¿sí? Solo el Señor sabe, si tú tienes Biblia y vas a llevártela, pues no es lo correcto. Pero si no tienes Biblia, es una Biblia para ti, ¿sí? Recíbela como un regalo, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si me acompañan a Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde los versos 18 hasta el verso 27? ¿Están listos? Entonces vamos a hacerle. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, quiero agradecerte en esta bendita mañana por darnos este privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, y a través de ella ser instruidos y crecer en nuestro caminar contigo, Señor. Madurar, como dice tu palabra, tú quieres que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios. Y sabemos que la única forma que podemos crecer y madurar y nuestro carácter ser formado es a través del estudio de tu palabra. Ese estudio sistemático, Señor, libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso, podemos conocer tu consejo, Señor. Y hoy quiero pedirte que nos hables en esta porción, Señor, que nos redargullas de nuestro pecado, que nos animes si estamos desanimados, que consueles a los que están sufriendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, Pablo ha estado hablando de algunas cosas muy importantes en el capítulo 8, y lo más importante que Pablo nos habla es cómo el creyente está llamado a vivir en el Espíritu. Y una persona que vive en el Espíritu, lo veíamos, él hace un contraste. Vivir en el Espíritu es andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu y ocuparse del Espíritu. Veíamos que estos son decisiones prácticas del día a día, no es una persona que levita, es una persona espiritualoide, nada de eso. Es una persona que en sus decisiones prácticas las basa en lo que Dios dice en su palabra, y eso trae bendición para su vida, bendición para los que le rodean, y tiene menos dolor en esta vida, porque el Señor, ¿quién puede decirle al Señor, Señor, tú te equivocas con respecto a ese consejo que das o a esto que dices? Entonces vivir en el Espíritu es tomar decisiones prácticas, se reflejan en nuestro diario caminar, y algunos sufren precisamente porque esas decisiones están fuera del orden de Dios, y eso es lo que Pablo ha estado diciendo. Pero Pablo nos habló en los versos antes del verso 18, nos dijo también que nosotros no éramos deudores de la carne, sino que somos deudores de aquel que nos rescató, o sea, de Dios, ¿sí? Le debemos a Él todo, le debemos la vida. Ahorita estábamos diciendo, todo debo a Él, Cristo lo pagó. Yo no sé si ustedes cuando cantan pueden pensarlo y decir, Señor, te debo mi familia, te debo mi casa, te debo mi empleo, te debo mi salud, ¿sí? A veces damos por sentado ciertas cosas, pero realmente lo debemos a todo a Él. Dice la Biblia que Él pagó en la cruz del Calvario aún por nuestras enfermedades, ¿sí? Que Él fue molido por nuestros pecados, y le debemos a Él esa paz que hoy podemos experimentar, ¿sí? No por nosotros, pero por Él, se lo debemos a Él. Y qué lindo que cuando cantemos tengamos ese corazón para el Señor. También Pablo ha dicho que tenemos vida abundante cuando hacemos morir las obras de la carne. Miren lo que dice el verso 13, que es uno de los pasajes que más me ha golpeado esta semana, el Señor ha puesto en mi corazón, y el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Da por sentado que el Hijo de Dios tiene doble naturaleza. Recuerden, tenemos una vieja naturaleza, nuestra carne, nuestros miembros, ¿sí? La forma antigua en la que vivíamos antes de conocer a Cristo, mentirosos, una vida de hipocresía, bueno, todo lo que cada uno de nosotros pudimos haber experimentado antes de llegar a Cristo. Pero entonces ahora Cristo nos ha dotado de un poder sobrenatural que nadie te lo puede dar, no te la da la escuela, no te lo da la universidad, no te lo dan en tu trabajo, es Dios, te equipa con su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Son todas aquellas que no agradan al Señor, como lo hemos visto en Gálatas 5, inmundicia, avaricia, maledicencia, fornicación, una cantidad de cosas que uno dice, wow, el mundo vive de esa manera, pero el Hijo de Dios no debe vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque ha sido dotado de esa nueva naturaleza. Y Él dice, si por el Espíritu haces morir esas obras de la carne, vas a vivir. Pero si dejas que las obras de la carne avancen y las alimentas, vas a morir. ¿Sí? Es una regla simple, sencilla, funciona así. Por eso cuando uno ve personas, amigos, hermanos que están tomando decisiones basados en su carne, uno ya sabe la crónica de esa muerte, ya está anunciada.
Porque la decisión que está diciendo yo lo puedo ver, no es porque sea ni adivino, ni profeta, ni brujo, ni nada. La Biblia dice, mira, eso que estás haciendo te da este resultado. ¿Vas a seguir por ahí? Es lo que dice la palabra. Entonces nos permite tener esa capacidad de poder mirar lo que viene hacia adelante. Entonces, Pablo estaba hablando de todo esto. Y lo último que habló Pablo, si ustedes lo recuerdan, habló de una adopción que tenemos los cristianos. Y que esa adopción nos permite, por medio del Espíritu Santo, ahora llamarle a Dios papito, que es la expresión Abba Padre. Es una expresión con un diminutivo que se llama papito. Interesante, porque Pablo tomó la adopción romana, ¿sí? Y nos dijo las bondades que tenía la adopción romana. Primero, era tremendamente complicado, ¿sí? Porque la patria potestad duraba para toda la vida. En otras palabras, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad en la cultura romana, hablando de la patria potestad. O sea, mi hijo Mateo, así se case, se vaya, yo sigo siendo el dueño de él. Increíble. Entonces cuando él dice, Dios nos cambió la patria potestad, y en esa patria potestad ahora ya no soy hijo de esa vieja naturaleza, sino que soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él dice y Él manda lo que quiere de mí. Y en esa patria potestad no solamente tengo derechos, no solamente tengo deberes, perdón, pero también adquiero unos derechos. Y es que los derechos de mi antigua manera de vivir que me llevaban a la muerte, a la destrucción, a la condenación, ya no están, fueron borrados. Y ahora me ha dado una vida eterna con regalos. ¿Y saben lo más tremendo? Dice que somos coherederos con su Hijo Jesucristo. ¿Ustedes saben qué significa la palabra coheredero? O sea, que usted va a heredar con Cristo. Eso es lo que significa. Coheredero es alguien que hereda también con usted. Nosotros vamos a heredar todo lo que Cristo heredó del Padre. ¿Y qué fue lo que hizo que Cristo heredara del Padre? Su obediencia. Entonces, nosotros somos coherederos con el Hijo, y además de esto, esta adopción que se ha dado en nosotros, esa adopción romana tenía que hacerse basada en frente de 7 testigos. ¿Y sabe a quién pone el apóstol Pablo de testigo en la adopción nuestra? Pone el Espíritu Santo de Dios. Dice, tenemos una manifestación, tenemos el Espíritu Santo que da sello de que realmente somos adoptados como hijos de Dios. Y eso es maravilloso. ¿No? Ustedes los bendice, pero a mí me bendice mi alma, mi corazón, mi ser, poder tener esa seguridad de que somos hijos de Dios. Hay gente diciendo que es hija de Dios. Y ustedes saben, no todos los que viven en el planeta Tierra son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Pero hijos solo son los que le reciben, los que creen en su nombre. Juan 1, 11 y 12. Y esto no es de carne ni de sangre, sino por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí? No es algo que heredamos. Entonces hay gente diciendo, soy hijo de Dios, pero uno los ve con una incertidumbre en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque simplemente son hijos de Dios, dicen ser hijos de Dios, pero no hay algo un sello que les diga, usted es hijo de Dios. Y pecan, y pecan, y pecan, y no hay una contrición. ¿De dónde sacaron que son hijos de Dios si ni siquiera hay la contrición del pecado que es producida por el Espíritu Santo, quien nos redarguye? Entonces, hijos de Dios usted puede encontrar por todo el mundo diciendo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y es el Espíritu Santo es lo que marca la diferencia, la vida en el Espíritu. ¿Qué va a hacer Pablo ahorita? Pablo nos va a regalar 3 cosas importantísimas y nos va a decir cómo va a ocurrir o nos va a hablar acerca de la manifestación que ha de venir, esa manifestación gloriosa de Dios. Entonces Pablo ahorita dice en el verso 18 que esa manifestación gloriosa que ha de venir no es comparable con las aflicciones presentes. Pregunta, ¿sufren ustedes como creyentes? ¿Sí sufren o no sufren? Sufrimos como creyentes. Y él va a decirnos aquí, no se compara el sufrimiento presente con la gloria venidera. Número 2, verso 19 al 23, nos va a estar diciendo, esta gloria venidera es anhelada ardientemente. Versos 19 al 23. ¿Quiénes la anhelan ardientemente? La anhela la creación y la anhelamos los creyentes. Y lo tercero que Pablo va a decir es, esta manifestación gloriosa venidera
es esperada con paciencia por los creyentes gracias al Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo es lo que nos hace no tirar la toalla en momentos que queremos tirar la toalla. ¿Cuántos se han sentido retados a tirar la toalla y decir, yo no si caminar con Cristo es esto? ¿Cuántos se han encontrado con esta frase? Si caminar con Cristo es perder a mi mamá, vivir esta situación, recibir esta noticia, haber vivido esta persecución, si caminar con Cristo es esto, mejor como que. Pero el Espíritu Santo te trae a tu corazón y te dice, tremendo, no es así, porque hay una manifestación que ha de venir, que ya tenemos muestra de ello por el Espíritu Santo. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver lo especial que es este pasaje. Entonces, esta manifestación no se compara con las aflicciones presentes. Verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Saben por qué? Porque Pablo pasa de la adopción, de lo tremendo, de lo impactante que es la adopción de Dios para nosotros, los privilegios que tenemos, que somos coherederos, y pasa de esa adopción a hablarnos del estado turbulento del mundo presente, y son las aflicciones. Esas aflicciones que como creyentes también experimentamos, ¿sí? Es muy común que en la carta de Pablo él concientice a los creyentes del sufrimiento como una realidad en nuestras vidas. Es triste ver cómo hoy día se predica un evangelio de casa, carro y beca y sin hipoteca, ¿sí? Y usted no va a sufrir y un color rosa. Ese no es el evangelio que la Biblia nos muestra. En todo el contexto, ahora, Pablo tampoco es un hombre, un apóstol de la confesión positiva, pero Pablo tampoco es un hombre pesimista, pero sí es un hombre que nos mete en una realidad. Tenemos una adopción, esperamos una gloria que se va a manifestar perfecta y que va a ser completa. Ya no vamos a tener un día, sino vamos a tener dolor, llanto, muerte, destrucción. Un día eso va a ocurrir, porque así como Cristo fue levantado de los muertos en cuerpo glorificado, hay la promesa para el creyente. Pero mientras estemos aquí en esa tierra, con este cuerpo corrupto, con este cuerpo mortal, sufrimos, lloramos. ¿Han conocido? Siempre les hago esa pregunta. ¿Conocen cristianos que aman al Señor, que adoran al Señor, que viven una vida que ustedes pueden decir es ejemplar, una conducta y todo el tema, que han recibido una noticia de que tienen un diagnóstico, tienen un cáncer? ¿Conocen gente así? ¿Y que ha muerto? Yo he conocido gente así. Mi suegra falleció de cáncer, una mujer de Dios, que al final de tanto sufrimiento le pidió al Señor, le dijo, Señor, llévame. Y podía tener esa paz y esa tranquilidad, no tenía incertidumbre para dónde iba a ir. Sufrió, pero yo estoy completamente seguro que nos vamos a encontrar con ella en la presencia del Señor. Entonces, escuchamos de situaciones porque no somos ajenos de ella, pero ¿cómo nos anima Pablo? Pablo trae el ánimo y no es como un contentillo, una palmadita ahí, y dice, tengo por cierto, y esta palabra es maravillosa porque es una palabra, un término contable, ¿sí? En los términos de contabilidad, ustedes saben, hay un debe, un haber, y se hace un balance general, y ese balance arroja ¿qué? Un resultado. Cuando Pablo hace esta operación, él usa este término contable que dice, tengo por cierto, miren lo que dice ahí, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Entonces este es un término contable que todos los creyentes podemos hacer, donde podemos colocar en un debe y en un haber todas las aflicciones que tenemos aquí, y al otro lado las promesas de Dios. Al finalizar hay un resultado de esto, y el resultado es favorable para aquellos hijos de Dios, porque nos promete y dice, no importa cuál sea el sufrimiento que usted ha experimentado aquí en la tierra, nunca, pero nunca se va a comparar con la gloria que usted va a experimentar eternamente. ¿No les parece lindo? Es una promesa hermosa y eso es lo que nos debe anclar de cuando sufrimos. Ojo,
Muchas veces sufrimos a causa de nuestro pecado aquí en la tierra. Sufrimos por las malas decisiones que tomamos aquí. Pero Pablo habla del sufrimiento que tiene el creyente cuando es perseguido por ser cristiano. Cuando viene un loco y le dice, levanten las manos con cristianos. No, pum, váyase con su Dios y lo mata. Esa es la aflicción y no lo mató, lo dejó tuerto, lo dejó ahí moribundo y se salvó y quedó quizá con una discapacidad. ¿Qué ocurre? A pesar de esa aflicción que ese hombre va a vivir y va a morir, va a experimentar esa aflicción, para algunos, para los que lo ven de afuera, dice, ¿ese es el Dios que ese hombre tiene? Pero Dios no creó el mundo basado en eso, pero el pecado afecta a toda la humanidad. Y entonces un hombre afectado, un hombre lastimado, afligido, muere, pero la gloria presente, la gloria venidera, será mucho mayor que esa miseria, que esa dificultad que pudo vivir estando en el Señor. El apóstol Pablo es una muestra de ello. Un hombre como murió fue golpeado, azotado por el nombre de Cristo. El problema es que a veces confundimos las aflicciones de nuestro propio pecado y es más, culpamos a Dios de lo que nosotros mismos decimos cuando Dios nos da y nos dice, hey, mira, no te metas por ahí. Y luego tenemos dolor de cabeza y le culpamos a Dios cuando Él ya te dije. Como el niño que le dice, no ponga la mano en el ventilador, no ponga la mano en la candela. Y el niño va y pone la mano en la candela. Se quema lo que su papá le dijo. Y luego va y le echa la culpa a un papá. Papá, ¿qué le va a decir? Mijo, le dije, si pone la mano ahí se quema, se hace daño. Ese es Dios para nosotros, nos cuida, nos protege, pero está hablando de esas tribulaciones que experimenta el creyente cuando es perseguido por causa del Señor. Acompáñenme por favor a segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. Cuatro, 16 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Dice el apóstol Pablo aquí, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿No les parece tremendo? Dice, miren, esto momentáneo, eso que usted vive, ¿por qué? Porque en últimas todo, si usted vivió 20 años en la tierra con un diagnóstico, con una enfermedad, 20 años, yo les pregunto, ¿cuántos 20 años comparado con 1000 años? ¿Cuántos 20 años comparado con 10.000 años? ¿Cuántos 20 años comparado con 100.000 años? ¿Cuántos 20 años comparado con una eternidad? No hay comparación. Por eso tengo por cierto, dice él, cuando hace ese balance arroja un resultado. O sea, nunca se podrá comparar la leve, sin importar si es la muerte de un ser querido, sin importar si es una situación adversa, extrema, me liquidaron en la empresa, una tribulación económica, nunca se podrá comparar con el eterno peso de gloria que Dios tiene preparado para sus hijos. Y esto es algo especial. Verso 18, entonces, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Cómo debe vivir el creyente? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, o sea, pasajeras. Santiago le llama que nuestra vida es como neblina. Todos alguna vez quizá hemos ido al 18, al kilómetro 18, vemos como la neblina a cierta hora está ahí y volvemos y pasamos al rato y ya no está. Así es la vida comparada con la eternidad. Claro, para nosotros 100 años son, wow, muchísimo, pero comparado con la eternidad son así, son pasajeros, son como neblina. Dice, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, nuestro cuerpo físico está muriendo poco a poco, pero nuestro espíritu se está renovando por medio del Espíritu Santo. ¿Saben? Es por esto que solo una vida, escuchen con atención, es por esto que solo una vida en el Espíritu. Cuando hablamos de una vida en el Espíritu no significa una persona que ya no come, no duerme, no. Estamos entendiendo que es una vida en el Espíritu, ¿no?
una vida que se somete a Dios en su palabra y a la guía y el control del Espíritu Santo, ¿sí? Que obedece lo que Dios dice en ella. Una vida en el Espíritu es la que está habilitada para entender y soportar el padecimiento. Para una persona que no tiene, que solamente tiene una mente natural, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, para esa persona puede verlo usted sufriendo por causa del Señor y le parece un antitestimonio. Porque dicen, bueno, ¿y este hombre no es cristiano? ¿Han escuchado eso? No, que es cristiano, y entonces ¿por qué? Como si el cristiano no llorara, como si el cristiano estuviera inmunizado del dolor, inmunizado. No, vivimos en un mundo donde el pecado de otros nos afecta también, nuestro propio pecado nos afecta. ¿Sí? Imagínense que nosotros vivimos aquí relajados, podemos sentarnos, aire acondicionado, abrir la Biblia, leerla, pero que esos lugares donde tienen que underground, tienen que estar escondidos bajo tierra, escondidos, porque el que lo vean leyendo la Biblia lo matan. Los islámicos y todos estos mundos orientales, todo este mundo oriental, donde matan a los extremos radicales, matan a los cristianos, ¿sí? Entonces inmediatamente, ¿qué pasa con ellos? ¿Es porque no son buenos creyentes? No, es porque el pecado de esta gente, la religión, está afectando a esos cristianos. Pero esos cristianos, al ser muertos, están siendo el abono, por así decirlo, de esos mártires, para que otros crean en el Señor. Entonces es lo tremendo. Solo una vida en el Espíritu puede entender y soportar el padecimiento. Fuera del Espíritu Santo, lo que viene es una queja, una maldición, viene palabras fuertes aún hacia Dios mismo, ¿sí? Entonces, vamos al verso 19 en adelante, vamos a ver que esta gloria venidera es anhelada ardientemente, dice aquí, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, aquí Pablo, de alguna manera, nos está mostrando lo primero que nos dice es el poder destructivo del pecado del hombre. ¿Se dan cuenta? La creación, por así decirlo, llevó del bulto por el pecado del hombre. ¿Lo tenemos claro o no? Sí sabemos que el pecado del hombre, ¿cuál fue el pecado del hombre? ¿Cuál fue el pecado del hombre? Desobediencia. Dios dijo, no comas de eso. Yo, pues ¿cómo? El pecado del hombre afectó la creación. Porque solamente es ver el mundo en el cual vivimos y nos damos cuenta que no fue el mundo que Dios creó. Cuando ustedes van a Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y hay aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. O sea que yo puedo ver el mundo de hoy, la creación como tal. Estoy diciendo, el mar estaba en su lugar, cada cosa estaba en su lugar y estaba en el orden de Dios. Y era bueno en gran manera. El pecado del hombre fue lo que trajo una maldición a la tierra. Recuerden, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? El Señor le dio una consecuencia a Adán, ¿sí? Y dentro de esa consecuencia maldijo también la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra no producía espinos, la tierra era fértil. Y hay algunos que dicen lo de la canción del Negrito del Batey, ¿no? A mí me llaman el Negrito del Batey y para mí el trabajo es mi enemigo y ve como que Dios castigó al hombre con el trabajo. No, señores. Dios puso al hombre para que labrara y cuidara el huerto. ¿Sí o no? Si lo puso para labrar y cuidar, ¿eso cómo se llama? Trabajo. Lo que la tierra no producía era espinos y cardos. Y entonces ahora es con sudor. A la mujer le aumentó los dolores en sus partos. Dice, con dolor, tus dolores serán aumentados. Puede ser que ya el dolor era algo que estaba allí, de poder, cuando tenía su bebé, pero ahorita el dolor fue aumentado a causa del pecado. Y la tierra fue maldecida. Entonces Dios no solamente sacó a Adán de ese huerto, donde estaba un jardín precioso, un paraíso precioso, lo sacó por la consecuencia del pecado, sino que trajo una consecuencia a su esposa también y a la tierra misma. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Aquí Pablo está colocando una forma, como una visión poética, donde coloca la tierra o a la creación, contempla la naturaleza esperando la liberación de la muerte y de la corrupción que ha traído al mundo el pecado del hombre. Él está colocando, si ustedes se dan cuenta, de una manera poética. Es como dice, la creación anhela ardientemente. Y la palabra que usa allí es bien interesante porque el anhelo ardiente en el griego es apokaradokia, que ¿saben qué significa? Describe la actitud del que adelanta la cabeza y dispone la mirada examinando el horizonte para descubrir en la distancia las primeras señales del amanecer de la gloria. Es como si, imagínense es una forma poética, visionaria, donde él coloca la creación. Ustedes imagínense los árboles así, esperando cuándo será que viene el Señor. ¿No es cierto? Nadie ha visto un árbol. Ahora el que vio un árbol hacer así, diga qué es lo que está tomando, porque, ¿sí? Pero Pablo pinta la creación con ese anhelo. ¿Por qué? Porque la creación fue afectada por el pecado del hombre. Y dice, la creación anhela el día, porque ¿saben? El día que eso ocurra, el día que sea glorificado el hombre, que esa manifestación ocurra, la tierra también va a ser bendecida a través de eso. Entonces el pecado del hombre es lo que ha afectado la tierra en la cual estamos, ¿sí? Y es interesante porque muestra a la tierra, a la creación expectante de la gloria por venir. Y esto solo va a ocurrir, recuerden, que va a ocurrir cuando el Señor, cuando ocurra el día del Señor, que el día del Señor es una serie de eventos que ocurren desde el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y que también está involucrado en la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga con su iglesia a establecer un periodo de 1000 años sobre la tierra, que eso suena como una historia de fantasía, ¿sí? Pero lo lindo de la Biblia es que me permite creer, si toda la Biblia es de este tamaño y todo hasta aquí se ha cumplido, ¿qué me hace pensar que eso poquito que dice que es profecía, que no ha ocurrido, pero que dice el Señor que va a ocurrir, qué me hace a mí pensar que no va a ocurrir? Entonces Dios habla de un periodo de un milenio, pero en ese milenio vamos a estar nosotros y vamos a estar con un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, que comió, bebió, traspasó lugares, ya el tiempo, el espacio, el lugar no lo va a limitar, ¿sí? Ya es un cuerpo que no se daña, es eterno y para siempre. ¿Se acuerdan cuando los discípulos habían fallado al Señor y estaban encerrados en el cuarto y con toda la tranca, toda la seguridad, y el Señor se acercó y les dijo, paz a vosotros? ¿Sí? Y ellos quedaron ahí, estaban comiendo, y dice que comió algo de lo que ellos tenían allí. Ese es el cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo que trasciende todo esto, pero imagínense, es algo maravilloso. Pudo tomar, pudo comer, pero no se le derramó. Es algo que nuestra mente no alcanza a asimilar, a comprender, pero es lo que Dios promete. Ahora, lo vieron más de 500 personas a la vez a nuestro Señor Jesucristo. Tuvo más de 40 apariciones después de su resurrección. Yo lo creo, porque si el Señor lo hizo, el Señor en el cual creo lo hizo, lo puede hacer con aquellos que creemos en Él. Y esa es la promesa que Él ha hecho para nosotros. Entonces en el verso 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, de alguna manera, que el estado de la naturaleza era peor al de los seres humanos, porque al fin y al cabo los seres humanos pecaron deliberadamente, pero la naturaleza, ¿qué hizo para ser afectada del pecado del hombre? ¿Sí me entienden? La naturaleza, ¿qué hizo para vivir este estado de mortandad, de depravación en el cual se encuentra? No hizo nada, pero el pecado del hombre afectó la misma naturaleza. Entonces, inconscientemente se había visto involucrada, toda la creación se vio involucrada en las consecuencias del pecado humano, ¿sí? Y esto nos da una enseñanza, o vuelve y confirma una verdad que siempre hemos enseñado.
el pecado ofende a Dios, me hace daño y le hace daño a todo lo que me rodea, ya sea familiares, personas o la misma creación. Un ejemplo de esto lo encontramos. El pecado de Adán, ¿le hizo daño a él o no le hizo daño a él? Mire, estaba disfrutando de un paraíso. Primero ofendió a Dios. Dice que se comunicaba directamente con Dios y eso hizo una ruptura entre él y Dios inmediatamente, buscó cómo cubrirse y todo el tema. Luego el Señor viene y lo busca, habla con él y todo esto esperando su arrepentimiento. Él oculta y le echa la culpa a su esposa. Todos sabemos la historia, pero ¿qué ocurre? El Señor trae una consecuencia y lo saca de ese lugar de paraíso, de privilegio, de ese Génesis 1:31 cuando dice todo lo que hizo Dios era bueno. No solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Estaba disfrutando el hombre de la presencia de Dios, todo era perfecto, todo era bueno. El hombre peca y no solamente es sacado de ese lugar, sino que además afectó a su esposa y también a quien terminó afectando, a la tierra. Entonces el pecado ofende a Dios, me hace daño y le hace daño a todo. Yo decía anteriormente, le hace daño a todos los que me rodean, pero le hace daño aún a todo lo que me rodea. Otro ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Noé? ¿Qué dicen de Noé? Cuando ustedes van a Génesis capítulo 6, verso 5, se sorprenden de que el mundo estaba creciendo de una manera tremenda, las personas estaban poblando la tierra como Dios lo había dicho. Pero en Génesis 6:5 se encuentran con una palabra muy tremenda y es que el mundo estaba atestado de maldad. Dice que todo designio y todo pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Y el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y entonces llama a un hombre de en medio de todo esto. El Señor ve ¿a quién? A Noé. Y le dice, Noé, hazte un arca. Y ustedes saben, duró 120 años haciéndola y mientras eso era pregonero de justicia y la gente no se arrepintió. ¿Y qué ocurrió? Solo entendieron, en esa época no llovía, las estaciones eran totalmente distintas, la tierra salía un vapor en el cual se regaba, nunca había llovido, no caían los aguaceros. Nosotros podemos creer en un diluvio hoy, cuando sentimos que parece que el cielo se va a descargar sobre la tierra, pero en esa época ni siquiera llovía. Y era loco que este hombre diga, mire, Dios me ha dicho esto y me ha mandado a hacer un arca de salvación. Todo el mundo se burló de Noé. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. En el arca de Noé, usted le pregunta a cualquier persona, inmediatamente, arca de Noé, y ve el arca y los animalitos. Pero ustedes piensen con detalle, el arca no fue creada para los animales, pero los animales tuvieron más instinto de preservación que el mismo hombre, tuvieron más razón, y el ser sobre la creación es el hombre. Pero qué tan tremendo como vemos los animalitos a veces cómo nos ganan a nosotros en entendimiento. Quiero contarles una historia que me fascinó de ver cómo amansaron un caballo. Me dolió, pero me fascinó porque aprendí algo espiritual ahí. Es cuando el Señor dice en el Salmo 32, no seas como el mulo o el caballo, porque ellos necesitan cabestro, freno, porque si no, no se acercan a ti. Y una vez llevaron un caballo de paso allí a la Zeta, estaba allí esperando algo, y traer un caballo mejor dicho, un consentido, de una finca consentidísima. Vinieron los mayordomos de esa finca con este caballo súper elegante, súper lindo, y le entregaron ahí al señor que amaestra los caballos de ahí de la Zeta. Mire, no sabemos qué hacer con este caballo, no obedece la orden. Ustedes han visto que los caballitos, para ponerlos a galopar, ellos generalmente los ponen a dar vuelta, ellos se paran en el centro y el caballito tiene que obedecer, y ahí en círculos, y le dan la orden y él cambia de paso y todo, pero el caballo no quería obedecer la orden del cabestro, del lacito que llevan ahí. Entonces dijo este señor, dijo, no, un momentico, eso lo arreglamos en par patadas, ¿no? Llegó, sí señor, estaba el corral, entraba en el caballo y cogió al caballo y lo amarró de la estaca. Ahí lo amarró, pin, y le dejó un poquitico.
Y en ese momentico llegó el amaestrador y le hizo con el lazo, con su vara, le pegó al piso. Inmediatamente el caballo salió así. Claro, estaba amarrado con la estaca, iba a salir a toda y llegó y ¡tra! Pero horrible, o sea, hasta se marcó y le empezó a salir sangre. Y entonces ya volvió otra vez a su lugar y volvió otra vez el amaestrador y le hizo la segunda vez. Le pegó y ya el caballo hizo esto. No llegó hasta el límite del lazo, sino que ya hizo esto y ya hizo esto. Entonces vino el amaestrador, lo soltó y le dijo, ¡hey! Y el caballito, y qué amaestrada tan rápida. Y el ser humano que viene a amarrarlo, darle, encadenarlo, hacerle para que enderezca. Para que enderezca. Y uno dice, uy, wow, ¿cómo el animal puede tener más sensatez que el mismo ser humano muchas veces? Teniendo todo lo que Dios nos da. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Eso es una seguridad, es una esperanza que Dios ha dado. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ¿se dan cuenta? El pecado afecta la creación. La glorificación de Dios al hombre va a afectar positivamente la creación también. Y esto nos da una verdad también muy chévere. Miren verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Una de las cosas que nosotros hacemos, ¿saben? A veces cometemos el error de separar lo espiritual de lo físico, pero está directamente relacionado. El acto espiritual de desobediencia de Adán hizo que la tierra fuera maldita por su desobediencia. ¿Es claro o no? Pero a veces tratamos de desligar lo espiritual de lo físico, pero está tremendamente relacionado. Por eso nosotros no podemos de alguna manera nos engañamos o vienen pensamientos de nosotros de que lo que va a salvar el planeta es Greenpeace, o lo que va a salvar el planeta es paz animal, o lo que va a salvar el planeta, eso no va a salvar el planeta. El estado del hombre, piensen nomás lo que nosotros producimos, solo producimos contaminación, o sea, el hombre ha fracasado por su pecado, lo ha llevado a tal punto que el pecado ha traído orgullo, ¿sí? Todo lo que ha traído el hombre, y el hombre fracasó en la mayordomía que Dios le entregó. Dios le entregó la mayordomía de la tierra, pero el hombre fracasó. Veía en el acuario que hay en Cartagena, fuimos a mirarlo del acuario y ir a la exposición, pues es como cuando uno va al zoológico que están algunos pececitos en el acuario, y en uno de esos acuarios aparecía latas de cerveza, latas de gaseosa, plástico, y dos pescaditos muy pequeñitos allí. Y un aviso que decía, esto será lo que verán nuestras generaciones si no cuidamos nuestro planeta. Y es verdad, y tenemos que ser mayordomos de lo que Dios nos da y no contaminar tanto, y si podemos evitar tanta contaminación, súper chévere, pero el hombre ya fracasó. El planeta no se va a salvar. Ahora, el planeta no se va a destruir. El problema del planeta Tierra no es el calentamiento global. Eso es lo que nos han hecho pensar. De hecho, podemos tener la plena certidumbre, la plena seguridad que nuestro planeta Tierra no se va a destruir por agua, porque Dios prometió. Cada vez que ustedes vean el arco iris, recuerden que en Génesis capítulo 9 Dios dijo, no volveré a destruir la tierra por causa del hombre. Y dice, a causa de esto le hizo un pacto con el hombre, un pacto unilateral donde está encargado es Dios, y Dios prometió, y usted puede estar completamente seguro de que la tierra no volverá a ser destruida. Estamos hablando del planeta Tierra como tal. El caos del hombre ha hecho que exista todo lo que ha ocurrido de una manera local, pero mundial, el mundo no se va a destruir por agua. Entonces, quien va a salvar el planeta de todo este caos en el que se encuentra es Dios mismo, cuando Él traiga su reino. Ahorita cantábamos otra canción, Señor, que venga tu reino. ¿Cómo es que Rey del cielo vuelve? ¿Sí? Establece tu reino. Y eso es lo que el Señor nos dejó en el Padre Nuestro. Venga a nosotros
tu reino. Eso es lo que va a salvar el planeta. Entonces muchas de estas organizaciones están enmascaradas con una parte de organización y todo, pero en muchos de ellos se han convertido en sectas y en religiones humanistas, diciendo que el hombre es el que puede salvar el planeta y no necesitamos de Dios. Y es un engaño. Los mismos vegetarianos, los mismos veganos. No estoy en contra del que come solo verduras o algo, pero si ustedes van a Génesis capítulo 9, de los versos 1 al 4, el Señor le dijo, todas las legumbres te serán para mantenimiento y todo lo que se mueve sobre la tierra. Lo único que te digo es que no comas la carne con su sangre. Respeta la sangre de ese animal porque la sangre es la vida del animal. Pero carne puede comer, está dentro de la dieta. Y le digo, miren, ustedes podrían decir, el pastor está en contra del vegetarianismo y se le nota. No, yo estoy diciendo es ni el veganismo como una religión, porque ya escucha uno, una vez escuché a Amparo Grisales, es vegana, y decía, no, y yo ni carnes blancas ni nada, porque, ay, qué pecadito con la gallinita, uno matarle y ella mirándolo así la gallinita. Es parte de Dios, dijo, lo que se mueve, puedes hacerle, es una bendición. Diferente es si vas a coger un animal, como en la plaza de toros, a voltearlo, a ensañarte en el animal, y luego no tiene sentido, porque tiene un fin ese animalito, es ya para carga, para un trabajo, o simplemente matas el animalito, lo llevas al asador y es la bendición que Dios te da, y no puedes sentir que estás pecando ni estás mal, pero el hombre se ha creído más sabio que Dios. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos de todas estos del veganismo, el vegetarianismo, tenemos una cantidad de cosas de paz animal y hoy se adora más a los animales, se protege más al animal. Hay gente en este momento salvando animales. Hay gente aquí en Jamundí estamos llenos de lugares donde se rescatan los perros. ¿Y qué? Vemos a un ser humano, ven un perro con chanda y eso duele. Y claro, yo no estoy diciendo que me da alegría ver un perro con chanda, pero ven a un ser humano sentado ahí pidiendo una ayuda y no hay dolor por el ser humano. Se ha intercambiado los valores que Dios dejó al ser humano. Y el ser humano se cree más sabio que Dios, y es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Dice Romanos capítulo 1, verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, no estoy diciendo que estoy en contra de estas campañas de ayudar a tener un buen planeta, pero el hombre lo que produce es contaminación, muerte, destrucción, pero el problema está en el corazón del hombre, el pecado. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir afectan nuestra vida espiritual. Recuerden, decisiones prácticas que van a afectar tu vida espiritualmente hablando. Entonces, dice aquí que Dios sujetó en esperanza la creación, ¿sí? Y que la creación está con dolores de ¿qué? Miren, no está con dolores de muerte, está con dolores de parto. ¿Y saben por qué? Porque sufre y sufre, pero viene algo por venir especial, que es la misma manifestación de Dios. Claro que va a ocurrir cosas muy terribles. Todo lo que va a ocurrir en ese periodo de tribulación y gran tribulación que describe son catástrofes terribles, pero después de eso va a volver un renacer, y es la manifestación de la gloria de Dios a través de los hijos de Dios, como dice ahí. Pero ¿cómo presenta Pablo la creación? La presenta como expectante, imagínense. Pero también los hombres, verso 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si es verdad de la naturaleza, ¿cuánto más de los creyentes? Anhelamos esta redención, la esperamos, ¿sí? Entonces, es algo que necesitamos hacer. El plan de redención de Dios no ignora nuestros cuerpos físicos. Eso es lo que se conoce como la resurrección. Y acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, verso 53.
Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo del hombre, se vista de incorrupción. ¿Qué significa corruptible? Que se corroe, que se daña, que muere. ¿Qué significa incorrupción? No se daña, no se corroe, no le entra comején, no le entra gorgojo, ¿sí? Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay una promesa para los creyentes. Y lo lindo es que Pablo presenta a la creación anhelando ardientemente por esta manifestación. Pero presenta a los creyentes ¿cómo? Anhelando, gimiendo en nuestro espíritu, esperando esta manifestación también, ¿sí? Pero también dice que esto se hace de una manera en paciencia, que es lo que va a continuar. Entonces, Pablo no pensaba que el estado de gloria del hombre sería un espíritu sin cuerpo. El que introdujo esto, o ese pensamiento, lo introdujo el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo dice, no importa lo que hagas con tu cuerpo, lo importante es cómo estás en tu espíritu. Error. Acabamos de ver que está interrelacionado. Ese tipo de pensamiento del gnosticismo, no importa lo que hagas con tu cuerpo, es lo que lleva a que la gente tenga sexo ilícito, ¿sí? Fornicación, todo ese tipo de desórdenes, porque no importa lo que hagas con tu cuerpo. Pero Pablo está diciendo ese cuerpo va a ser glorificado. Entonces es una responsabilidad del creyente lo que hace con su cuerpo. Y dentro de la glorificación, el pensamiento de Pablo era un espíritu con cuerpo, no un espíritu sin cuerpo, ¿sí? Entonces, importa mucho lo que haces con tu cuerpo. Ya Pablo lo dijo en Romanos 6:13. Dijo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Anteriormente, estas manos sirvieron para hacer cosas que no agradaban al Señor. Ahora ya las presento para hacer cosas que agradan al Señor, ¿sí? Es muy importante. Romanos 6:19 dice allí, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. Ya lo hemos visto en el Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Todo lo que llevaban nuestros miembros era para muerte, porque estábamos ¿en qué? En nuestra carne. Ahora, ¿cómo debemos estar? En el Espíritu de Dios, la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza solo somos participantes los que creemos en Cristo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Eso dijo Jesucristo antes de que el Espíritu fuese enviado a la tierra. Solo recibimos el Espíritu Santo los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muy importante. Vamos al último punto. Pablo ha dicho que esta manifestación gloriosa, ¿sí?, es mucho mayor que el sufrimiento presente. Pablo ha dicho que esta manifestación gloriosa es esperada, anhelada ardientemente por la creación, y es esperada o anhelada también por los creyentes, quienes gemimos por ella, pero también es esperada con paciencia. Miren que no es una espera que nos lleva al desespero, sino una espera que nos lleva a guardarlo con paciencia, es decir, yo estoy seguro de que va a venir. Y puede ser que no sea en nuestra generación, por todo lo que vemos, colocando todo en el reloj profético de Dios, podemos ver que la venida del Señor está más cerca que nunca, pero podría ser que no llegara, que yo muera y no lo vea, pero yo debo guardar con paciencia la venida del Señor y la manifestación. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces Pablo está diciendo algo claro, esa esperanza viene también, tiene paciencia, y esa paciencia también es acompañada de fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no alcanzas a ver. Porque él dice, si esta esperanza que se ve, entonces ya no sería esperanza, porque ¿qué aguardarlo? O sea, si ya lo estoy viendo, yo no estoy esperando, ya está.
pero él está diciendo, estamos hablando de algo por venir, no está, va a llegar y debemos de tener la seguridad de que va a venir. Ahora, ¿quién nos da esa certeza? ¿Quién nos da esa seguridad? El Espíritu Santo dentro de nosotros, nos da esa paz, esa tranquilidad de esperar y el Señor lo va a cumplir. Amén. Si ha cumplido el 90% de la Biblia, ¿por qué el 10 restante no se va a cumplir? Es lo que siempre debemos recordar. Y es una esperanza, una seguridad. Sigamos. Con paciencia la guardamos. La palabra paciencia es la actitud del soldado, el cual en lo duro de la batalla no desmaya, pero pelea con firmeza sin importar las dificultades. Decía ahorita que hablábamos, que ellos en la milicia, una de las cosas que le enseñan cuando están en enfrentamiento es que nada dura eternamente, si nada es eterno, o sea, en algún momento una forma de aguardar cuando vienen y los atacan y están dando bala y están en la trinchera y tal, ellos recuerdan que eso no va a durar perpetuamente, o sea, en un momento va a terminar. Y el soldado en el Señor, nosotros como creyentes somos como soldados, somos como atletas que necesitamos terminar la carrera, no quedarnos a mitad, porque el que llega a mitad de carrera no lleva la corona, Pablo lo dice, pero el que termina la carrera, el que pelea la buena batalla, como dice Pablo en 2 de Timoteo 4:3, que quiero que me acompañen, 2 de Timoteo 4:3, es esperar con paciencia. Y este capítulo de 2 de Timoteo es especial, porque Pablo se encuentra en una cárcel llamada Mamertina, que está debajo de la tierra, húmeda, por donde pasaba la cañería de Roma. Y Pablo allí, antes de morir, escribe esta carta. Y miren lo que dice Pablo, está a punto de morir, pero no veo desesperanza, no veo pesimismo, veo esperanza y veo confianza en la promesa de Dios. 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Se aplica para nosotros o no? Absolutamente. Vivimos en un tiempo donde hay cualquier cantidad de sectas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros de acuerdo a sus propios deseos carnales. En el verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Pablo le está dando una carta pastoral a Timoteo, el pastor de Éfeso, encargado. Y le está diciendo, pero tú, Timoteo, no importa que los otros no vivan así, tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Dónde está Pablo? Está en Roma. Está en una cárcel que está bajo tierra, un lugar húmedo donde pasa la cañería de Roma. Y Pablo ahí está escribiendo esa carta y no lo ve uno en desesperanza. Un hombre de Dios, el escritor, el hombre que Dios usó para entregarnos más del 50% del Nuevo Testamento. ¿Sí? Está diciendo, el tiempo de mi partida está cercano. No iba a morir de muerte natural. Lo iban a sacar de la cárcel a matarlo. Y él dice, he peleado la buena batalla, verso 7, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para Pablo la vida no era una fatigosa y frustrante espera como para muchos, sino una expectación gozosa y emocionante. Para muchos la espera se ha convertido en algo fatigoso y frustrante, pero la espera en el Señor es con expectación gozosa y emocionante. ¿Y saben por qué? Porque Dios no miente, porque Dios es un Padre bueno, que si prometió dar algo, Él lo cumple. Ese es nuestro Dios. Entonces yo estoy expectante de qué va a hacer el Señor. Yo me someto a Él, a su voluntad, pero estoy expectante a cómo Él va a orar, porque sé que la forma en que lo va a ser maravilloso. Pero ¿qué pasa con algunos? A mitad de carrera tiran la toalla. No, esto no voy más. Vivir está en el Señor, esto es muy duro. Y yo no veo nada, porque eso es lo que no veo nada. Lo que quiero ver no lo veo. Pero para Pablo la espera no era frustrante ni fatigosa y está en la cárcel.
sino expectante, algo excitante, algo, wow, Señor, yo sé que tú te vienes con algo maravilloso. Y eso algo, él estaba tranquilo de que iba a recibir esa corona de vida, que había peleado la buena batalla, sí, en el Señor. Verso 26 de 26 y 27 de Romanos 8, y terminamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña nuestros corazones? Dios. Sabe la intención del Espíritu mismo de Dios que ha dado a nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como cristianos tenemos luchas, estamos envueltos en situaciones que todo mortal tiene, ¿sí? Por dentro tenemos que luchar con nuestra propia naturaleza humana pecadora, la duda, la seducción, las emociones, estamos luchando todo el tiempo. Y salimos a la vida real, al mundo, y nos encontramos con un mundo de muerte y corrupción. Pero el Espíritu Santo en nosotros da paciencia, produce paciencia, que esperemos. Entonces, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda intercediendo por nosotros. La idea es simplemente cuando comunica algo que tú no eres apto para expresar, sino que el Espíritu que conoce las intenciones de tu corazón y que a veces no sabemos pedir como conviene. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta mañana: Dios, gracias porque no me diste lo que un día te pedí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Todos, yo creo. No sé si se han encontrado pidiendo, rogando, llorando. Yo me he encontrado, Señor, si yo definitivamente me era eso. Y al tiempo me doy cuenta que no era eso. Dios tenía algo mejor para mí. Y puedo decirle a Dios: Señor, gracias que no me diste eso que tanto te pedí y que en algún momento trató de traer a mi vida frustración. Así como que, ¿qué pasa? ¿Será que mi oración no sube? ¿No me está escuchando? ¿Algo sucede? No, era el Señor y el Espíritu dio paciencia en mi corazón, me puso en ese aguante, y cuando vi lo que el Señor hizo, wow, es maravilloso. Entonces, el Espíritu Santo es capaz de guiar nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la gloria venidera, la manifestación de la gloria que ha de venir, es mayor que las aflicciones presentes. Siempre recuérdalo. Cuando estés en una situación difícil, cuando hayas recibido una noticia triste, cuando haya pasado una situación compleja, ¿sí? Cuando estés sufriendo por el nombre de Cristo, recuerda que es mayor la gloria que ha de venir que ese sufrimiento. Número 1. Número 2. Espérala ardientemente como la creación espera y como tú como creyente debes de esperarla. Y número 3, el único que te puede ayudar a esperarla pacientemente es el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesito una relación permanente con Dios y su palabra. Necesitamos relación, de ahí parte siempre todo. Amén. Gracias, mi buen Dios, gracias, mi Señor, por tus maravillas, por tu amor, por tu bondad, mi Jesús. Gracias porque solamente tu palabra tiene esta bendición para nosotros, Señor, de recordar que como creyentes sufrimos también, pero que este sufrimiento en la tierra es leve, es momentáneo, comparado con ese eterno peso de gloria que vendrá a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a recordarlo cuando nos veamos en momentos de aflicción, de sufrimiento, de dolor, Señor. De ese dolor que a veces no podemos entender. Señor, ayúdanos a anhelar esa manifestación en nuestras vidas. Y también, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Cuando sentimos que no podemos más, cuando queremos tirar la toalla, cuando como que no vemos el horizonte, no vemos como algo bueno al porvenir, como que no, a nuestros ojos no parece que algo bueno va a pasar.
Ayúdanos a recordar que hay algo especial para nosotros y que tu Santo Espíritu nos ayude a ver eso que no alcanzamos a ver, Señor. Que nos ayude a hacer esperar con paciencia esa manifestación gloriosa que nos darás, no solo al apóstol Pablo, como leímos ahora, sino a todos los que aman tu venida. Ayúdanos a amar y esperar tu venida, Señor. Te damos gracias por este capítulo de Romanos que ha sido tan edificante, Señor, digerirlo, asimilarlo, saborearlo, Señor. Llena nuestro espíritu, aliméntanos más con tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido por aquellos que están viviendo en su carne, que sus decisiones son incorrectas, que están tomando decisiones que no son adecuadas, según tu palabra, relaciones que no son correctas, decisiones en sus trabajos que no son las que tú quieres para nosotros, decisiones en sus matrimonios que no están apuntando a tu voluntad. Te pido, Señor, que nos redargulles y nos permitas ser encaminados en ti, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, quiero pedirles un favor muy grande y es